Hola, en este video te enseñamos a hacer la figura de ansiedad de la película Intensamente. Para hacer la parte inferior de la cabeza, toma 11 gramos de pasta de goma, agrega un poco de goma tragacanto o CMC, amasa bien y forma una bola. Alarga la pieza de la siguiente manera dejando más volumen en ambos extremos. Marca la boca de la figura con una herramienta curva. Haz algunos retoques a la boca con una herramienta redonda. Deja secar la pieza en maicena por 1 hora para evitar que se deforme. Para hacer cada bota, toma 1.5 gramos de pasta de goma, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Alarga la pieza y dóblala modelando la bota. Aplana la parte inferior de la pieza. Haz algunos retoques. Luego aplana la parte superior de la pieza. Toma un mondadientes e insértalo en la bota con cuidado. Esto es para hacer un orificio a la pieza y facilitar el ensamblado. Toma un palo de madera, humedécelo con pegamento e insértalo en la bota. Limpia el palo de madera con un trozo de papel. Siguiendo el mismo procedimiento, modela la otra bota, solo que en esta pieza debes insertar un mondadientes. Utiliza un palo de madera para hacer un orificio en el tecnopor y así facilitar el ensamblado. Solo uno de los palos de madera debe ser largo. De esta manera, al insertar la figura en la torta, esta no se quebrará. Deja secar ambas piezas por 1 hora. Para hacer el pantalón, toma 6 gramos de pasta de goma, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Alarga la pieza de esta manera dejando más volumen en el centro para dar forma a la cadera. Dobla la pieza y modela de la siguiente manera. Aplana la parte superior de la cadera para poder ensamblar el torso posteriormente. Aplana la parte inferior del pantalón para poder ensamblarlo con las botas. Toma un palo de madera e insértalo de esta manera en la parte inferior del pantalón para que el ensamblado sea más fácil. Aplica pegamento en la parte superior de las botas y en los palitos de madera. Luego ensambla el pantalón con las botas. Para hacer el torso, toma 2 gramos de pasta de goma, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Modela de la siguiente manera dejando más volumen en la parte superior. Aplana la parte inferior de la pieza para que pueda ensamblarse con el pantalón. Toma un palo de madera y haz un orificio en la pieza para que el ensamblado sea más fácil. Aplica pegamento en la parte superior del pantalón y ensambla estas piezas.
Para hacer el cuello de tortuga de la ropa, toma una pequeña pieza de pasta de goma blanca, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Modela un pequeño cilindro pero con la base más angosta. Haz un orificio a la pieza para que el ensamblado sea más fácil. Aplica pegamento en la parte superior del cuerpo y ensambla esta pieza. Para hacer cada brazo, toma una pequeña bola de pasta de goma de 13 milímetros de diámetro. Agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Alarga la pieza, luego aplana el extremo en donde se ensamblará la mano. Haz una pequeña cavidad en esta área con una herramienta redonda. Toma un trozo de alambre de cobre número 22 humedecido con pegamento e insértalo en el brazo con cuidado. Dobla ligeramente el alambre de la parte superior del hombro. Para hacer cada mano, toma una pequeña pieza de pasta de goma, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Modela la pieza de la siguiente manera. Marca los dedos con un bisturí empezando con el pulgar. Haz algunos retoques para darle un mejor acabado. Utiliza una herramienta redonda para darle una mejor forma a la mano. Siguiendo el mismo procedimiento, modela el otro brazo, solo que el segundo brazo no debe estar flexionado. Unta un poco de manteca vegetal para que la pasta de goma no se pegue a la mesa de trabajo. Alarga una pequeña pieza de pasta de goma y estírala con un rodillo. Toma un cortador de pizza y corta varias cintas. Esto es para las rayas del polo que lleva puesto este personaje. Aplica pegamento de la siguiente manera en uno de los brazos. Luego coloca una cinta en este lugar. Corta el exceso de pasta de goma con una tijera. Repite este procedimiento a lo largo del brazo. Continúa con el otro brazo. Sigue el mismo procedimiento de colocar las cintas en el torso.
Marca el lugar donde se ensamblará cada brazo. Luego haz un orificio en cada lado con otro alambre para que el ensamblado sea más fácil. Si el alambre es muy largo, recórtalo con un alicate. Aplica pegamento en cada brazo y ensámblalos. Para que la figura mantenga esa posición, debes colocar palos de madera de la siguiente manera. Utiliza un poco de papel para que no se marque la figura. Aplica pegamento en la cintura y coloca una cinta de pasta de goma de color negro para formar el cinturón. Aplica pegamento en este lugar y coloca la hebilla del cinturón. Aquí hacemos un pegamento más fuerte mezclando un poco de pasta de goma con unas gotas de agua. Retira la cabeza de la figura de la maicena y límpialo con una brocha. Limpia los restos de maicena con pasta de goma blanca o del mismo color de la pieza. Marca el lugar donde será colocada la pieza y haz un orificio con un palo de madera para que el ensamblado sea más fácil. Aplica pegamento en pasta en este lugar y ensambla la pieza. Para hacer cada ojo, toma 2 gramos de pasta de goma blanca, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Para hacer cada párpado, toma una pequeña pieza de pasta de goma, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Aplana la pieza y prueba si está bien el tamaño cubriendo la mitad de la esfera blanca. Aplica pegamento y cubre parte del ojo de la siguiente manera. Aplica más pegamento de ser necesario. Siguiendo el mismo procedimiento, modela el otro ojo. Aplica pegamento en pasta en este lugar y ensambla los 2 ojos. Toma una pequeña pieza de pasta de goma de color negro y alárgala. Aplica pegamento en el interior de la boca. Coloca la pieza en la boca de la figura y haz presión con una herramienta para llenar ese espacio. Para hacer las pestañas, alarga 2 pequeñas piezas de pasta de goma de color negro. Aplica pegamento y coloca las pestañas.
Para hacer las cejas, alarga 2 pequeñas piezas de pasta de goma negra. Aplica pegamento en pasta arriba de los ojos y coloca las cejas en este lugar. Aplica pegamento en el interior de la boca y coloca los dientes de la figura hechos con pasta de goma blanca. Aplica pegamento en los ojos y coloca una pequeña bolita de pasta de goma verde en cada uno. Ejerce un poco de presión sobre cada bolita verde para formar un círculo pequeño. Para hacer el pelo, toma 9 gramos de pasta de goma, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Alarga la pieza de la siguiente manera, dejando mucho más volumen en un extremo. Toma una tijera y haz varios cortes a la pieza de la siguiente manera. Debes comenzar haciendo los cortes por el borde. Gradualmente sigue cortando hacia el centro de la pieza. Haz algunos retoques. Toma un trozo de alambre de cobre número 18 humedecido con pegamento e insértalo en la parte posterior de la cabeza. Toma una herramienta de corte y haz varias marcas en la pieza para dar forma a las líneas del cabello. Aplica pegamento en pasta en este lugar e inserta la pieza con cuidado. Haz algunos retoques. Pinta un pequeño círculo de color negro en el centro de los ojos con colorante de repostería en gel. Finalmente aplica pegamento en los ojos y coloca una pequeña bolita de pasta de goma blanca en cada uno para darles brillo. Bueno, eso sería todo y esperamos que el tutorial te sea de ayuda. Si te gustó el video, suscríbete y activa la campana para que puedas ver las novedades que traemos para ti. Saludos y hasta la próxima.